reglas, pero lo vamos a hacer tomando en consideración un caso un poco más práctico relacionado a ver cómo el algoritmo funciona y cómo las combinaciones se van a ir podando, ¿ya? Antes que eso, solamente reiterar en la siguiente diapositiva lo que ya les había comentado. La solución del problema en particular que presenta este algoritmo tiene relación con limitar el número de ítems en la regla y el uso de taxonomías para reducir los ítems, ¿no? Entonces, esto me va a permitir que si yo puedo utilizar de forma acotada una cantidad de productos limitada para mezclar y al mismo tiempo haciendo las taxonomías en productos que son escasos, voy a ayudar más al algoritmo a poder encontrar una solución en un tiempo muy reducido. Entonces, el algoritmo que utilizamos en este caso tiene como nombre algoritmo a priori, esa es su denominación. El algoritmo a priori trabaja bajo un esquema que es el siguiente, ¿no? Utiliza, y de ahí viene su nombre, el rendimiento sobre la base del conocimiento a priori de las combinaciones de cantidad pequeñas para llegar a poder encontrar combinaciones que no cumplan el criterio de apoyo mínimo y filtrar el resto de posibilidades. Entonces, este algoritmo utiliza el concepto de la poda o el concepto del pruning para conseguir un resultado que pueda ser manejable en un tiempo de plazo relativamente razonable, ¿no? Esa es un poco la idea con el algoritmo. Entonces, sobre esta base, la idea será, vamos a utilizar primero una exploración creciendo en cantidad de ítems en la regla, 1, 2, 3 en adelante, pero siempre que encontremos una combinación, lo que vamos a hacer es tratar de ver si esa combinación en particular cumple con el criterio del apoyo mínimo. Si lo hace, seguimos trabajando en esa combinación; si no lo hace, la truncamos, ¿no? Descrito de forma algorítmica es lo que dice el texto. Si el apoyo de L, que es la combinación que estamos evaluando, es menor que el apoyo mínimo, entonces, si yo uno algún producto más, cualquier combinación de apoyo superior tendrá un apoyo menor, por lo tanto no debo considerarlo. El ejemplo es este, ¿ya? Exploren primero la tabla que está hacia la izquierda en la parte superior, ¿no? Esta tabla me dice lista de ítems, ¿no? Los IDs de estos ítems. Tenemos el I2, el I1, el I5, la segunda transacción. O sea, la columna que dice TID es la numeración de la transacción, ¿no? Que va de la transacción 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. O sea, imaginemos que tenemos 9 transacciones, a eso es a lo que se refiere el procedimiento, ¿no? Sobre la base de estas transacciones, lo que estamos haciendo acá para partir o como punto inicial es ver qué ítems están contenidos en cada una de las transacciones y sobre esta base comenzar a generar un análisis en el cual lo que consigamos es identificar las combinaciones por cantidad de producto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el procedimiento interno del algoritmo a priori? Que es lo que va a utilizar el software para calcular. Empieza tomando productos individuales. Los productos que están contenidos en las combinaciones son estos 5: el I1, el I2, el I3, el I4 y el I5. Entonces yo analizo. De esta lista de 9 transacciones, ¿en cuántas de ellas se compró el I1? 6 de las 9 transacciones. ¿En cuántas de ellas se compró el I2? 7 de las 9 transacciones. ¿En cuántas se compró el I3? En 6 de las 9 transacciones. ¿En cuántas se compró el I4? En 2 de las 9 transacciones. ¿Y en cuántas finalmente se compra el I5? Se compra finalmente en 2 también de las 9 transacciones, ¿no? Pues suponiendo que en este caso he fijado un valor referencial de apoyo mínimo, que en este caso es de 2 entre 9, o sea, lo mínimo que quiero es un apoyo mínimo referencial aproximadamente 22%, entonces yo reviso primero individualmente, ¿no? Obviamente yo sé que si yo agrego algún producto a cualquiera de estos, este conteo del apoyo o se mantiene o baja. Si yo obtengo ya algún valor que está por debajo de 2 entre 9, debería podar
¿correcto? A ver, 6 cumple, 7 cumple, 6 cumple. 2 y 2 están con las justas, pero cumplen. Entonces todavía no las puedo podar. Entonces, comparando contra el filtro de apoyo, a este nivel sobreviven todas. ¿Correcto? Acá están sobreviviendo básicamente todas las combinaciones. Paso entonces a una segunda instancia. En esta segunda instancia, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a analizar todas las posibles combinaciones que se pueden hacer entre estos 5 productos, ¿correcto? Por ejemplo, mezclo 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Luego mezclo 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Luego 3 con 4, 3 con 5 y luego 4 con 5. Obviamente el orden no importa, ¿no? Entonces sobre esto, porque recuerden que lo que estoy calculando es solamente apoyo, por eso es que el orden no importa. Entonces luego hago un conteo de casos, ¿no? 1 con 2, 4 casos. 1 con 3, 4 casos. 1 con 4, 1 caso. 1 con 5, 2 casos. Y así hasta llegar a 4 con 5, que es 0 casos. Entonces tengo todas las combinaciones de 2 contabilizadas. Vuelvo a cruzar contra el criterio del apoyo. Van a sobrevivir a mi análisis todas aquellas que tengan un conteo que sea mayor o igual que 2. ¿Cierto? Entonces analizo. 4 sobrevive. 1 con 3, 4 sobrevive. 1 con 4 tiene 1, ya no sobrevive. Esta es podada, por eso es que esta no es transferida a la tabla del costado, porque es podada, ¿correcto? Luego 1 con 5, 2 sobrevive, va en la tercera posición de la tabla del costado. 2 con 3 sobrevive. 4 con 2 sobrevive. 2 con 5 sobrevive. Las demás, 3 con 4, 3 con 5, 4 con 5, no sobreviven porque son 0, 1 y 2 que están por debajo del 2. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que las combinaciones de dos productos que debo considerar como posibles reglas válidas son solamente, perdón, se me fue la diapositiva, son solamente estas 6 de acá con respecto a las 9 posibles o potenciales. Y además, esto quiere decir que solamente exploraré agregar un producto más a cualquiera de estas combinaciones dobles, pero a ninguna de las que no sobrevivieron de esta tabla. Eso ya restringe o reduce bastante el número de combinaciones efectivas que voy a evaluar. Esa es la ventaja de la poda, ¿no? Entonces, son menos combinaciones potenciales las que voy a evaluar. Por ejemplo, una que no sobrevivió. Por ejemplo, 3 con 4 no sobrevivió. Entonces, de ninguna forma voy a explorar 3 con 4 con 1, 3 con 4 con 2 o 3 con 4 con 5 porque yo sé que van a tener un conteo menor o igual que 0. A eso me refiero. Bien. En la siguiente hoja se hace una copia de la anterior. Esta parte de arriba es una copia de la anterior. Ya esto no es nada distinto, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué estoy copiando nuevamente esta tabla de acá? Porque luego esta tabla es la base para evaluar las posibles combinaciones que se pueden formar entre estas de acá. Vean lo que tienen. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 5, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones que se pueden evaluar que estarían sobreviviendo a un nivel de 3 posibles combinaciones? Hago la lista de candidatos en función de lo que yo observo en combinaciones triples en la data original y observo que las posibles son 1 con 2 con 3, 1 con 2 con 5. Esas son las que existen en la data original, ¿no? Conteo sus casos, 2 y 2. Eso quiere decir que estas combinaciones triples todavía sobrevivirían, ¿correcto? Hasta acá se les muestra de ejemplo el procedimiento, no se profundiza un poco más, porque todavía seguiría una instancia más, ¿verdad? Que sería combinarlos de 4. Sin embargo, no es necesario que lo haga porque si yo analizo esto, yo sé automáticamente cuál es la única combinación de 4 que puede existir, que sería mezclar 1 con 2 con 3 y además con 5. Es la única que queda. Si yo regreso a la data original, 1 con 2 con 3 con 5 solamente existe en un registro. Entonces, no está hecho, ¿correcto? Pero si ustedes lo hicieran, ya tienen una idea de la respuesta, ¿cierto? Si ustedes lo hicieran, eso tendría un apoyo de 1 entre 9 que no cumpliría. Entonces, respecto a este ejemplo que tiene 5 productos con 9 transacciones, sobreviven solamente reglas hasta mezclar 3 productos. Ni siquiera hay mezcla de 4, porque las transacciones no lo permiten, ¿no? Entonces, si bien había un mayor número de combinaciones, debido a este criterio, que es el criterio de la poda sobre estos registros, veo que puedo llegar a determinar, en verdad,
de que tenga un ámbito bastante restringido con respecto a las posibilidades de combinación que puedo hacer. Y esto permite que el resultado sea manejable, ¿no? Para cerrar, fortalezas del análisis de supermercado, del Market Basket Analysis. Primera fortaleza, lo primero que ustedes deben notar es básicamente de que los resultados se pueden entender claramente, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi resultado del procedimiento? Mi resultado del procedimiento va a ser un resultado que me diga básicamente X, entonces Y. Entonces, sin conocer mucho el tema, puedo entender que el resultado me está orientando a obtener combinaciones condicionales de productos, ¿no? No requiere mucho conocimiento detrás, ¿no? Es de gran utilidad para minería indirecta. Esto no está referido directamente a lo que es el Market Basket Analysis, sino que está más referido a la otra posible aplicación que tiene que ver con patrones secuenciales, porque ahí lo que estamos haciendo es relacionando variables entre sí, ¿no? Entonces, en verdad, es algo que tiene cierto nivel de aplicación un poco restringido en este concepto de Market Basket, pero que en general, como lo que va a buscar es encontrar relacionamiento entre variables, sí tiene un singular nivel de aplicación y de utilidad para el otro tipo de aplicación. Ahí está más relacionado a este tema. Computacionalmente simple en el sentido de que el cálculo de todos los indicadores son divisiones. Y la base de esas divisiones es un cálculo de probabilidades que se da por cruces múltiples de una tabla, ¿no? O sea, solamente calculamos incidencias sobre total de transacciones. El cálculo es bien sencillo. Pero tiene de la mano el tema de lo que es el crecimiento exponencial de las combinaciones, que es algo que sí no nos favorece mucho en ese sentido, ¿no? O sea, en verdad es bueno por el sentido del cálculo simple, pero puede tener un problema si ustedes no delimitan bien qué productos van a mezclar, hasta cuántos van a pedir que mezcle, cuál es la lista de entrada de los productos, cómo manejan las taxonomías. Eso puede representar un problema si es que no lo acotan bien. Porque por el otro lado, la parte computacional se encarga con el algoritmo a priori de reducir las combinaciones. Debilidades, el crecimiento exponencial. Y esta es la debilidad, en verdad, como que principal, ¿no? La complejidad de este método tiende a crecer exponencialmente conforme crece el tamaño del problema. Tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Perdón, ¿qué es lo que quiere decir la parte de que es difícil determinar los elementos apropiados? Que no es que es tan sencillo como algún método anterior en el cual ustedes simplemente decían meto toda la base de datos, en el caso del árbol, o en el caso del clustering, bueno, tengo la base de datos, estandarizo y la meto. No, acá no hay una base de datos directa para meter, sino que hay que construir a partir de las fuentes disponibles de bases de datos un formato específico, que es este formato del order pivot, que creo que ninguna empresa por default lo tiene, porque no es un requerimiento que necesite para trabajar con su información. Y en este formato específico, además del order pivot, generalmente esto va a suponer mucha discusión porque es necesario establecer una forma razonable de trabajarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo que considerar elementos apropiados que son las columnas, y eso solamente se obtiene tomando decisiones, ¿correcto? Los elementos raros pueden producir ruidos o problemas en el sentido nuevamente de que estos elementos extraños, estos elementos raros, si no tienen una suficiente cantidad de casos, van a hacer que algunas reglas en verdad tengan poca información para calcular y me van a dar niveles de confiabilidad bajos, ¿correcto? Y creo que esos son los temas, ¿no? Porque en verdad, en un proyecto de este tipo, para hacer la implementación de un Market Basket Analysis, o en todo caso, alternativamente, si no quieren el Market Basket Analysis y quieren ir por alguna otra opción, como por ejemplo un análisis relacionado con patrón secuencial, si hablamos del porcentaje de tiempo del proyecto, tranquilamente un 80% del tiempo lo van a dedicar solamente a preparar la base de datos y un 10% del tiempo a correr el modelo, porque eso es automático y es rápido. El 10% restante será solamente, ok, tengo estas reglas, las interpreto. Pues en verdad,
Es un procedimiento sencillo, pero las fases previas de preparación de datos son las que más tiempo van a consumir en una aplicación de este tipo, ¿no? Y requiere experiencia para poder justamente tratar de hacer que esta discusión se enfoque realmente en lo que necesito desarrollar como aplicación. Ese es, digamos, que el aspecto principal de problema para este tema, ¿no? Entonces, cerramos esto. Pasemos a ver la parte aplicativa de software, ¿correcto? Esto acá lo voy a guardar. Aprovecho una vez para colgárselo porque como es la última sesión, prefiero que lo tengan de una vez colgado. Entonces, el de la sesión anterior, donde hicimos un Excel que me pidieron que cuelgue, vamos a buscarlo. El anterior, a ver, estaba acá, ¿no? Lo subí acá, decía árbol de M, ¿correcto? Ya, entonces este de acá, que es el de reglas, lo estoy guardando. Vamos a cerrarlo. Y lo voy a cargar en la misma carpeta que se llama presentaciones, ¿no? Vamos a subirlo. Se llama acá reglas, como pueden ver. Archivo reglas. Guardamos. Y ha quedado el otro Excel acá, por si acaso, ¿ya? Aquí está, digamos que este pequeño complemento en el cual tienen el pequeño resumen y el ejemplo de aplicación de las reglas, ¿sí? Pues ahí está colgado en intranet. Ahora, a lo que nos toca ver ahora, les pedí que tengan abierto el R con un script nuevo aquí al costado. Y lo otro es que también tengan este documento, ¿no? Que es el documento de R Data Mining Examples and Case Studies, que es este documento en PDF que ya venimos trabajando varias sesiones. Y en particular, vamos a ir sobre la sección de reglas de asociación, ¿no? Esta sección tiene dos partes, ¿correcto? Una parte que está básicamente relacionada con el ejemplo de aplicación de los comandos que requieren para hacer la aplicación de reglas. Y tiene una serie de pasos que van a ser útiles en el contexto de aplicación de diferentes reglas cuando quieran trabajarlo con casos, porque les da un procedimiento ordenado de cómo ir mejorando la calidad del resultado que ustedes obtienen cuando generan una regla o un conjunto de reglas por este comando, ¿ya? Con respecto a paquetes, que es algo que podríamos ir adelantando aquí, sí hay un paquete que van a utilizar. Entonces, les pediría que vayan corriendo este código para instalarlo. Install.packages. Bien. Y entre comillas van a escribir a rules. ¿Ya? Ese es el paquete, ¿no? Es bastante evidente de dónde sale el nombre del paquete. Viene de Association Rules. De ahí viene a rules, ¿correcto? Este paquete básicamente lo que hace es generar el comando básico para formar las reglas, ¿ya? Es un paquete sencillo que solamente se enfoca en reglas. Entonces, corran esta línea de comando antes de empezar. Les va a salir la lista de repositorios, el espejo Serran. Seleccionan algún repositorio. Luego saldrá la barra de descarga si es que no lo tienen instalado, ¿correcto? Demora unos segundos en contactar el repositorio, ya saben, y luego comienza a descargar, ¿no? Esta es mi barra. Entonces está descargando. El paquete de rules no tiene mucha complejidad en el sentido de que no tiene dependencias, es solamente un paquete individual, ¿no? A diferencia de otros paquetes que hemos manejado quizás antes. Entonces, lo otro que van a hacer de una vez también es correr el library. Como siempre, install packages y a continuación, una vez que lo descargaron, su library, ¿no? Van a ver que corre, les da un warning, que es común porque están trabajando con la versión vigente del R y el paquete fue desarrollado con una versión anterior. Pero los comandos contenidos sí corren, no hay problema con eso, ¿ya? Entonces todos deben entender primero esto. Lo siguiente es ahora ver el documento, ¿no? Ya, entonces el documento comienza a trabajar realmente la aplicación del paquete a partir del punto 9.3, ¿ya? Pero hay una parte del 9.2 que tenemos que revisar porque es la parte del 9.2 en el cual se va a construir el formato específico de la base de datos para trabajar. Si recuerdan lo que les mencioné, habíamos dicho que las reglas de asociación servían para dos tipos de aplicación, ¿no? Un primer tipo de aplicación que tiene que ver básicamente con lo que es
el análisis de canasta de supermercado, que es lo que hemos visto en la teoría, que nos ayudó a entender el concepto de cómo funciona el algoritmo y las reglas en general. Pero hay un segundo tipo de aplicación que es el de patrón secuencial, que se utiliza en cualquier tipo de base de datos para relacionar variables categóricas entre sí para encontrar comportamiento condicional. Entonces, el ejemplo que está desarrollado en este texto es del segundo tipo. Por lo tanto, requiere una construcción particular de la base de datos para que tenga variables categóricas para trabajar. Y se toma un ejemplo que es relativamente conocido para entender un poco cómo aplicar el tema de las reglas en un ámbito diferente al del Market Basket, relacionado con condicionamiento de patrones, en el caso que está citado en el 9.2, que está basado en la información obtenida a partir del comportamiento de sobrevivencia en el Titanic, ¿no? que todos conocemos, creo. Entonces, por eso es que primero vamos a ir al 9.2, ¿ya? No vamos a leer todo el 9.2 a detalle porque hay bastantes partes que se dedican no solamente a presentar código útil, sino que algunas partes exploran la data original, el formato como están los datos. Lo que yo requiero de esta parte solamente son algunas líneas de código para construir el formato específico que voy a necesitar, ¿correcto? Entonces, les voy a ir diciendo qué líneas de código correr. Partimos todos de la sección 9.2 que está en la página 89 con la numeración impresa, ¿correcto? Bajamos a la página 90, ¿correcto? Y lo primero que necesito que copien es esta línea solamente. La estoy marcando ahí, la pueden ver todos. Es básicamente la línea que dice DF, ¿correcto? La línea que dice DF necesito todos que la copien, básicamente, y la peguen en su script de R, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto, copiar, y lo pegamos acá, ¿bien? Solamente esta línea, DF nada más. La siguiente línea que dice head, no, ya solamente esta. Después de este comando que dice head, hay una tabla que es lo que saldría en la ventana de consola del R. ¿Cuál es el tema? La data del Titanic en verdad está colocada en R a medida de una tabla resumen, que es esta tabla de acá. Obviamente, como tabla resumen no me sirve para nada si es que yo quiero hacer un análisis de reglas de asociación. Entonces, lo que postulo en este caso, en función de esto, es tratar de convertirla a registros. Y eso es lo que voy a hacer con el código que está abajo. Necesito a continuación que copien estas líneas de código que estoy marcando. Les voy a dejar marcadas un rato ahí para que las vean. La línea que dice Titanic.rowNull, que está creando un nuevo objeto que va a ser nuestra base de datos que se va a llamar Titanic.row. A continuación, tienen otro código más que es un código de loop que está haciendo el R, por eso es que ven ustedes ahí un for, ¿correcto? Y el for me está diciendo desde 1 hasta 4 repite el siguiente procedimiento. Sobre la base de las 4 variables, clase, sexo, edad y sobrevivencia, reproducir la tabla de resumen en una tabla detallada de registros. Y todo termina hasta la parte que dice names Titanic, para colocarle nombres a las variables iguales a las 4 variables que están colocadas acá. La clase, la edad, la clase, el sexo, la edad y la sobrevivencia. La última línea que dice dim Titanic row, esa no la necesitan, ¿bien? Esa línea de ahí no la necesitan porque esta línea solamente me está sirviendo para corroborar que la base de datos que he calculado a partir de esta tabla de resumen y los registros completos, en total tiene a 2.201 registros, ¿correcto? 2.201 registros y 4 columnas, ¿no? Entonces solamente deben copiar lo que estoy marcando ahí. Lo llevamos acá al R, lo pegamos, ¿bien? Ahora sí voy a ampliar el R un momento para que puedan ver todo el código en el formato final que debería quedar. Entonces, ya saben ustedes, lo que empieza con mayor lo borran. Eso es inmediato, ¿no? Y lo que está con el más, ya saben que normalmente tienen que unirlo a la fila anterior. Entonces, por ejemplo, la tercera línea empieza con un más espacio Titanic.row. Esto lo borramos y lo unimos a la anterior. Y la siguiente fila tiene un más espacio y un corchete de cierre. Esto lo llevan a la fila anterior. ¿Ya? Entonces voy a reducir un poco el tamaño de la letra para que puedan ver todo el código en versión final. Creo que ahí entra todo. Entonces, después de la línea de DF, deberían tener entonces estas 4 líneas. Y una vez que hayan hecho ustedes básicamente la edición, lo que van a hacer es correrlas.
Correcto. Entonces tienen todas esas líneas, a continuación, córranlas. ¿Bien? Entonces, corremos esto. A mí me está generando un error en algún lado, déjenme revisarlo. Perdón. Antes de estas tienen que correr la línea DF, si es que no la han corrido. Entonces, primero corran DF y luego corran estas 4 líneas. Es que necesitan DF primero porque DF va a almacenar el tamaño del espacio de la base de datos que van a generar. Entonces, en verdad, si quieren correrlas juntas, podrían correr tranquilamente las 5 juntas y ya no les va a salir el error, ¿no? La segunda vez que lo he corrido, ya corriendo la línea DF, vean ustedes que no me ha dado el error. Y si ustedes quieren ver la base de datos que han construido, podrían solamente correr el nombre que se llama titanic.raw. Si ustedes amplían un poco la ventana de consola antes de hacer eso y luego corren titanic.raw, van a ver ustedes ahí la base de datos, ¿no? Es una base de datos, perdón, bien sencilla, bien chiquita, pero que nos va a servir para entender bien la aplicación del algoritmo, ¿no? Las variables que tenemos en esta base de datos son básicamente, en primer lugar, la clase del pasajero, ¿no? La clase básicamente se ha dividido de acuerdo a esto en primera clase, segunda clase, ¿correcto? Tercera clase, y hay una categoría más después de tercera clase que es, que si no está en ninguna de las clases, es un miembro de la tripulación o del crew, ¿correcto? Es un miembro de tercera clase o básicamente del crew, ¿no? Eso es lo que está contenido básicamente ahí. ¿Bien? Entonces, sobre esta estructura, ¿qué más? Lo otro es básicamente notar que la siguiente variable es una variable también categórica, ¿no? Que es el sexo. El sexo tiene básicamente también 2 posibles valores. Masculino, básicamente, o femenino, ¿no? Son los 2 valores de sexo que se tienen. ¿Qué más? Si continuamos sobre esta estructura, lo siguiente es la tercera variable, que es la edad. Normalmente yo entendería la edad como una variable numérica, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 años. Ya. En este caso no se ha trabajado así. La edad se ha convertido en una variable, en verdad, de categoría también, donde lo único que nos interesa analizar en este contexto es si el pasajero era un adulto o si el pasajero era un niño, ¿no? Por eso sale child y adult, nada más. Y finalmente la última variable es una variable también categórica y en este sentido también es una dicotómica, que tiene 2 posibles valores, que son básicamente que el pasajero haya sobrevivido al Titanic, al accidente, correcto, el hundimiento del barco, o no lo haya hecho, ¿no? Esos son los posibles espacios de resultado en este caso, ¿correcto? Entonces ahí tenemos ya básicamente todos los casos coberturados, ¿bien? Entonces, sobre esta base, vamos a trabajar ya la aplicación, ¿correcto? Entonces, ya podemos dejar la sección, que es la sección 9.2, porque ya tenemos nuestra base de datos construida. Y vamos a pasar a la sección 9.3, que está en la página con numeración impresa, que es la 91, ¿correcto? Acá empezamos. Dice la minería de reglas de asociación. Y lo primero que les menciona, si son ustedes básicamente observadores, es el tema de el algoritmo, ¿no? Les dice, un algoritmo clásico para la minería de reglas de asociación es el algoritmo a priori, que es justamente el que hemos explorado, que aplica este efecto de poda mezclado con cascada, ¿no? Entonces, un algoritmo clásico es el algoritmo a priori. El algoritmo a priori básicamente trabaja sobre un esquema en el cual lo que va a hacer es un procedimiento recursivo de poda para evitar combinaciones no frecuentes. Entonces, acá, con lo primero que se encuentran es con el Library of Rules, que ustedes ya lo tienen corrido, y a continuación les muestran directamente el algoritmo, ¿no? El algoritmo da el nombre al propio procedimiento de la librería Rules, que se llama a priori. Y como el a priori va a encontrar básicamente reglas, de forma default solamente tiene un valor obligatorio.
Ese único valor obligatorio básicamente es el valor de, en este caso, la base de datos, el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, ustedes corren rules.all y a priori, que es la siguiente línea que vamos a copiar, copien esta línea, que dice rules.all y a priori, a continuación de lo anterior, y ustedes lo corren, ya van a estar aplicando el algoritmo y van a generar reglas. Bien, si ustedes corren esto, ya se están generando las reglas. Cada vez que corran el algoritmo, les va a dar un reporte de la corrida que está acá. Estas no son las reglas, ¿ya? Solamente es un reporte de la corrida, básicamente el algoritmo. ¿Y qué es lo que nos dice básicamente este reporte? Lo que nos da este reporte es información con respecto a el procedimiento del algoritmo, ¿correcto? Te sale error in a priori titanic.row, no pude encontrar la función a priori. Tienes que haber instalado el rules y tienes que tenerlo activado. Si no lo has activado, no va a salir. Recuerden que tienen que haber corrido todo el código que está acá, ¿no? Entonces tienen que haber corrido también el library. Sin correr el library no va a funcionar. Ya. Entonces, ¿qué nos da este reporte? Este reporte nos da esta misma información de acá, la que estamos viendo en el documento. En el documento se ve más claro, ¿no? Nos da los parámetros por default que está tomando el algoritmo básicamente al momento de correr, ¿no? ¿Y cuáles son estos valores a priori que está tomando el algoritmo al momento de correr? Está tomando, por ejemplo, como referencia un valor de apoyo, ¿correcto? Mínimo de 0.1. Support es apoyo. Eso quiere decir que va a reportar las reglas que tengan apoyo mayor o igual a 10%. Y al mismo tiempo tiene un valor de confianza mínimo que es de 80%. Estos son los parámetros por default del algoritmo, ¿correcto? Entonces, los parámetros por default del algoritmo toman un valor básicamente inicial de apoyo mínimo de 10% y un valor mínimo inicial de básicamente confianza mínima de 80%, ¿correcto? Entonces, apoyo mínimo y confianza mínima de esos valores referencialmente, ¿correcto? Bien. Entonces, dado esto, los resultados que encontremos van a estar supeditados a esto. ¿Cómo puedo generar los resultados si yo quiero verlos? Para visualizar las reglas hay un comando que está un poco más abajo, ¿correcto? En verdad son dos comandos, ¿ya? Las reglas están en este objeto que se llama rules.all. Lo primero que van a hacer es esto de aquí, ¿no? Que es la línea que está al final de la misma página. Hay dos líneas de código, solamente necesitan la primera, ¿correcto? La primera dice quality rules.all y tienen un comando, ¿no? Que dice round quality rules.all digits igual a 3 o 3. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Voy a agregar este comando y esto es un comando que voy a utilizar solamente por un tema de formato, ¿ya? Lo estoy copiando acá el comando, ¿no? Lo reduzco un poquito para que lo puedan ver. Estoy copiando esta línea de acá. ¿Qué es lo que esta línea va a hacer? Esta línea de acá se va a encargar de que cuando presente cualquier indicador de la regla, le hace confianza, apoyo u otro más, el valor presentado, básicamente, esté siempre como máximo hasta con 3 decimales. Porque si no agregan esto, salen como hasta 5, 10, 15, 20 decimales por default. Eso solamente es un tema de presentación. Lo corren. Obviamente no va a salir nada, es solamente de formato. Y ya para verlo, van a utilizar el comando que está al inicio de la página 92. El comando que está al inicio de la página 92 se llama inspect, ¿correcto? Este comando es un comando propio del objeto de las reglas. El inspect lo que me permite es inspeccionar el objeto de reglas, ¿correcto? El inspect, vamos a colocarlo después, y al correrlo ya vamos a encontrar un reporte de las reglas. Corran el inspect y van a encontrar ustedes sus reglas, ¿no? Si han corrido el inspect, correcto, esta línea de inspect rules.all y
ven ustedes la ventana de consola, ahí van a encontrar todas las reglas que está reportando, ¿correcto? Entonces, el inspect es el comando para visualizar las reglas, ¿bien? Es un primer comando que se puede básicamente emplear, ¿no? Entonces, el inspect me va a permitir a mí poder tener la visualización de las reglas. Ahora, revisen las reglas, vean lo que está saliendo. Dense unos minutos para revisar todo el resultado de las combinaciones de las reglas, ¿no? Vean los valores de confianza, vean los valores de apoyo que está generando. Y a partir de esto creo que podríamos establecer algunas conclusiones iniciales preliminares, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes podrían decir a partir de estos resultados? Se está encontrando todas las reglas y recuerden que el criterio es apoyo mínimo de 10% y confianza mínimo de 80%. Obviamente todos cumplen, ¿no? Si ven la columna de support, todos están por encima de 10%. Y si ven la columna de confidence o de confianza, también todas están por encima básicamente de 80%. ¿Bien? Para empezar, hay reglas que sirven y reglas que no. Lo primero que veo es que el lift no tiene ningún orden aparente. A veces aparece valor mayor que 1, a veces aparece valor menor. Entonces, digamos que no hay un orden específico que me está ayudando a visualizar de alguna forma adecuada, correcta o al menos recomendable al valor del lift, ¿no? Esa es, digamos que una primera limitación que estoy claramente observando cuando reviso este resultado. ¿Qué más podrían ustedes observar con respecto a este resultado? LHS es el lado izquierdo de la regla, RHS es el lado derecho. O sea, la forma de la regla es LHS, entonces RHS, como X, entonces Y. ¿Bien? Lo que estamos viendo es que en verdad, como solamente filtrado por apoyo mínimo y confianza mínima por default, acá está como que saliéndome más o menos medio como que de todo, ¿no? O sea, me están saliendo resultados que tienen o no algunos componentes en el lado izquierdo o lado derecho. Incluso la primera regla es un lado izquierdo vacío, ¿no? En el lado derecho hay de todo. Hay a veces edad, a veces sexo, a veces sobrevivencia, ¿correcto? En el lado izquierdo también hay como que mezcle todas las posibilidades. Entonces, digamos que es una exploración inicial, pero no tiene un ordenamiento que me ayude a cumplir ningún propósito en particular si lo veo así. ¿Bien? Entonces, si regresamos al documento, justamente esto es lo que se discute, ¿no? Se discute acá que en verdad este resultado está bien desordenado, no tiene un orden de lift, no me serviría para una aplicación práctica, porque en verdad no he definido un objetivo cuando estoy analizando esto. ¿Bien? Entonces, ya un poco yendo más al detalle de la base de datos en particular, si ustedes conocen la base de datos, las variables declaradas eran si era adulto o niño, que es la edad, primera, segunda, tercera clase o tripulación, el sexo masculino, femenino y la sobrevivencia positiva o negativa. Entonces, si yo voy a analizar relacionamiento entre variables con una base de datos de este tipo, de un tema tan conocido, yo puedo saber el objetivo y justamente por eso se toma este caso. No me interesa saber si yo condiciono algo para que la persona sea adulta o para que la persona tenga un sexo de alguno de ellos o de repente para que la persona esté en primera, segunda o tercera clase. Lo que me importa saber es si la edad, el sexo o la clase condicionaron a la sobrevivencia. Entonces, yo no quiero dejar libre el lado derecho, quiero acá tener un resultado concreto de si sobrevivió o no. Y lo otro es que obviamente si yo estoy interesado en indagar o investigar esto, entonces me interesa de sobremanera las reglas que sirvan. Y entonces si me voy a fijar en las reglas que sirvan, no me importa el lift en cualquier orden. Me importa solamente el lift si este está correctamente ordenado y de forma decreciente. Entonces tengo que mejorar la forma como estoy pidiendo el comando. Entonces, por eso mismo en la misma página que está acá, al final de la misma página, voy a ampliar el documento, hay un código, ¿no? Esta parte de acá va a generar un nuevo objeto de reglas que se llama rules. Va a volver a utilizar el comando a priori.
la misma data, pero ahora utiliza un montón de parámetros adicionales. ¿Qué está cambiando en los parámetros si revisan este código? Vamos a ampliarlo. Si revisan este código, lo que está cambiando es, para empezar, le están pidiendo un apoyo más chiquito para probablemente encontrar una mayor cantidad de reglas, ¿no? ¿Qué significa este apoyo básicamente más pequeño? Este apoyo más pequeño significa encontrar valores de apoyo, por ejemplo, ¿no? Que estén entre valores de por encima de 0.5%, ya no 10%. ¿Por qué se coloca un valor tan chiquito en el apoyo? Para, por ejemplo, una aplicación de Market Basket Analysis, esto obviamente no me serviría mucho, a menos que yo sepa que de repente tengo muchas transacciones de venta y tengo miles y cientos de miles de transacciones, porque ahí sí le doy espacio a encontrar combinaciones que sean relevantes, aunque el porcentaje sea pequeño. Pero para una base de datos como la que están aplicando ahorita acá, el tema es en verdad ligeramente distinto. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este caso ustedes están interesados en ver no solamente lo que más comúnmente obviamente ustedes sospechan que puede haber pasado, que es que en este caso las personas no hayan sobrevivido, sino que en verdad también les importa mucho lo otro, ¿no? ¿Qué es lo otro? Lo otro es la sobrevivencia. Y la sobrevivencia no creo que sea un evento de probabilidad alta, sino que probablemente sea un evento de probabilidad baja en algunos segmentos. Por eso es que tienen que darle un valor tan pequeño de filtro apoyo mínimo para que no restrinja ninguna probabilidad que sea relevante. Por eso es que estamos bajando el apoyo más. Ahora, ¿la confianza debemos bajarla? No. La confianza no depende del número de transacciones. La confianza es algo que siempre tenemos que mantener alto porque me dice qué tan válida va a ser la regla una vez que se implemente, qué porcentaje de casos se va a cumplir. Entonces la confianza la mantenemos en 80%. ¿Y qué es lo otro que se está haciendo? Se está pidiendo que el RHS, que si ustedes recuerdan arriba, en las páginas previas, era básicamente el lado derecho, están pidiéndole que este RHS tenga solamente algunos de los posibles valores. ¿Cuáles son estos posibles valores? Quieren solamente ustedes RHS o valores del lado derecho que tengan solamente sobrevivió sí o sobrevivió no. No les interesa ningún otro caso. Lo cual tiene sentido con el objetivo de este caso, ¿no? Que es tratar de determinar si es que los pasajeros sobrevivieron o no. Entonces, es bastante coherente pedirle esto. ¿Qué más tenemos como código? En la siguiente línea, otra vez corremos el comando equality porque estamos creando un objeto nuevo. El objeto anterior se llamaba rules. El objeto nuevo se llama rules. Perdón, el objeto anterior se llamaba rules.all. El objeto nuevo se llama rules. Entonces, este objeto nuevo no tiene un truncamiento a 3 dígitos. Tengo que volver a correr el comando de quality round. Bien. Lo único adicional que estoy agregando, que está también acá al inicio de la página 93, es que voy a hacer que el objeto de reglas se ordene, eso es lo que hace el comando sort, ordenar, de acuerdo al lift. Entonces, cuando yo pido un resultado, ya no van a salir en desorden, sino que van a salir en orden decreciente de lift. Va a ser bastante más útil en ese sentido, ¿correcto? Entonces, dado esto de acá, lo que voy a hacer aquí será correr este código, ¿no? Entonces, lleven todo esto que está al final de la página 92, todas estas líneas llévenlas, copian y pegan. Como siempre, lo editan de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, la primera línea que empieza con un numeral, ustedes saben que es comentario, si quieren la pueden borrar. El símbolo mayor lo borran. Y todo esto es en verdad una gran línea que está separado por varios quiebres. Siempre que encuentren un símbolo de más, significa únanlo a la fila anterior. Al final, el código que está al final de esa página se debería resumir a una sola línea muy larga, que tiene todos los parámetros necesarios para la nueva regla. Entonces, al final les va a quedar, si lo resumo al máximo en tamaño, como pueden ver, una sola línea es lo que debería quedarles cuando ustedes copien y pegan lo que está en esta página, ¿correcto? Y yendo más abajo, van a copiar y pegar estas 3 líneas, las 3. La primera acota en 3 dígitos. La segunda ordena en orden decreciente de lift. Y la tercera inspecciona el nuevo objeto.
Por eso es que tienen que hacer básicamente esas tres cosas, ¿no? Entonces, dado que tienen estas tres modificaciones, bien, van a copiar este código, lo van a pegar en el R, borran, y todo esto lo corren. Las 4 líneas las corren, ¿correcto? ¿Bien? ¿Corrieron las 4 líneas? ¿Sí? Bien, una vez que básicamente han hecho esto, lo que van a hacer es ver la ventana de consola. Entonces pueden ver que lo que tenían antes ahora se ha resumido a esto, ¿no? Ya no aparecen 27 reglas, ahora aparecen solamente 12. Las 12 reglas que están apareciendo eh, tienen todas en el lado derecho sobrevivió como positivo o negativo, sí o no, nada más. Además, tienen ustedes que los valores de apoyo ahora se permiten que sean básicamente más pequeños, ¿no? Pueden ver ustedes que los valores de apoyo son básicamente más pequeños en este caso ahora, ¿no? Lo cual indica que eh, estamos evaluando otro tipo de combinaciones de reglas. Además deben notar que los valores de lift salen del más alto al más chiquito. Si yo me guío del criterio general, que es el criterio del lift, puedo observar que todas las reglas son viables, al menos estrictamente hablando con la comparación con el 1, porque todas son mayores o iguales que 1, ¿correcto? Entonces eso indicaría que todas estas reglas son reglas viables. Revisen estas 12 reglas, les doy un minuto para que las lean, explórenlas en el orden en el que ocurren, vean los valores de las reglas, ¿correcto? Entonces, después de revisarla durante un minuto aproximadamente, lo que quiero que más o menos me digan es si encuentran algún problema con las reglas, ¿no? Las reglas están bien, están mal, hay algún problema con ellas, se podría mejorar. Entonces, ¿qué es lo que observan a partir básicamente de esto? Por ejemplo, Carlos menciona falta lo que pasa con el hombre de primera clase. Sí, sí, es una combinación que está faltando, es correcto. Bien, esa es una observación que es válida. ¿Qué más? Julia dice, ¿está en desorden los grupos de 2 y los grupos de 3? Sí, están desordenados, es correcto. Sí, sí, no tiene un orden en particular en el cual primero aparezcan reglas de 2 y luego aparezcan reglas de 3. Es correcto. ¿Qué más? ¿Hay algo más importante? ¿Ningún hombre sobrevivió? Es una pregunta que plantea Karina. Si eres hombre no sobrevives. Eso sería más que todo una conclusión, ¿no? Ya, vamos a enfocarlos un poco más. Comparen eh, la primera y la segunda línea, nada más. Comparen la primera y la segunda línea.
¿Qué ocurre entre la primera y la segunda línea? No puedes llegar a la conclusión de que un niño sobrevive. No era exactamente lo que estaba buscando. Álvaro dice, la segunda está englobada entre la primera. Eso sí es cierto. A eso quería llegar. Gracias, Álvaro. Sí, están observando básicamente ustedes de que acá hay un tema relacionado con el hecho de que la línea 1 y la línea 2 hablan prácticamente de lo mismo, pero en verdad el caso de uno en verdad engloba a dos, ¿no? O sea, si yo digo, si era un niño, o sea, si en edad era niño y estaba en segunda clase, el LIF me permite concluir que sobrevive. Si voy a la segunda línea, estoy diciendo además que era de segundo clase, era niño y de sexo femenino, sobrevive. Pero en la anterior ya dije lo mismo. En la anterior ya dije que todos los niños, en general de edad, niños, en segunda clase están sobreviviendo. Entonces, si luego de eso voy a un caso en específico, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿En qué otro caso observan más o menos lo mismo? Bien, 10 y 12, ¿no? 10 y 12. No, 11 y 12, ¿no? Porque en 11 y 12 tienen tercera clase, sexo masculino adulto, y luego tienen el otro, ¿no? Que sería tercera clase y sexo masculino, ¿no? 9 con 10 sí tiene una relación también de como que inclusión. Y el último par es 3 con 4. 3 con 4 es clarísimo también, ¿no? A esto se le conoce como redundancia, ¿correcto? La redundancia implica de que en algunos casos la información debería ser limpiada antes de ser presentada, ¿no? O sea, no se puede presentar la información directamente en todos los casos, porque a veces me dan información que tiene un cierto nivel de duplicidad, donde algunos casos están incluyendo otros o viceversa. Eso tengo que manejarlo bastante mejor si quiero hacer una aplicación útil con esta información. Entonces, hay un código que está colocado en esta página luego de discutir esto, que hace referencia a la información para poder encontrar la redundancia, ¿no? Ya sobre este código no voy a detallar mucho porque en verdad es un tema de trabajo matricial con la información, pero el objetivo es tomar en cuenta el objeto de arriba que tenía 12 reglas y llegar a determinar cuáles de las 12 son las redundantes, ¿no? La idea es encontrarlas. Eso está basado en la numeración que está en el documento impreso, pero corresponde con los casos que ustedes han determinado, el 1 con el 2, el 3 con el 4, etc, etc. ¿Bien? Entonces, necesito que lleven este código que está en la página 93. No lleven la primera línea, porque ya sabemos que si empieza con numeral es un comentario. Lleven las líneas de abajo, ¿correcto? Estas 3 líneas de acá. La que empieza con subset matrix, redundant y which redundant. Lleven estas 4 líneas de acá. Bien. Estas las van a pegar en el R. Van a borrar los símbolos de mayor y las van a correr. Me parece que hay una ligera corrección que hacer, pero vamos a cotejarlo. Corran estas 4 líneas. Ya. Cuando corre las 4 líneas originales, salen todas las combinaciones. Las 12 combinaciones están saliendo acá. Pero hay un pequeño desglose de advertencia en el comando, ¿no? Nos dice, no se reconoce el valor de NA, el valor de NA debería ser true o false, ¿no? Entonces, este de acá hay que cambiarlo. Cambiemos, a ver, todos conmigo. La parte del código que dice NA en mayúscula, que está acá, la van a cambiar. Vamos a cambiarlo por true. Ya, no funciona. Cambiémosla por false. ¿Correcto? Cambien la línea de NA por false, F-A-L-S-E. Esto es por un cambio en la versión del R, que antes reconocía al NA o el faltante como el indicador para encontrar los registros que tenían redundancia, pero ahora utiliza un carácter lógico que es de verdadero o falso, y el valor de falso debería darme los registros redundantes. Lo corremos y nos da los registros con redundancia, el 2, el 4, el 7, el 8, ¿no? Comparado con los otros casos que ya hemos visto. Ya no me da los 12 casos, sino que me da solamente 2, 4, 7 y 8 como casos de redundancia. ¿Bien? Entonces el código lo he copiado
Lo único que he cambiado ha sido esta palabra de acá. Esto me dice quiénes son. Entonces lo que yo debería hacer, ¿qué cosa es? Tomar estos 12 originales y quitarles estos 4. ¿Cómo hago eso? Para quitar esos 4, lo que tengo que hacer es, en la página siguiente del código, me presentan aquí cómo retirarlos, ¿no? Necesitan estas 2 líneas. En la página 94, estas 2 líneas. Y lo que hacen ustedes es, hacen el ordenamiento de las reglas, o sea, de las reglas ordenadas, pero vean lo que coloca acá. Coloca un símbolo de admiración y luego el objeto que he creado arriba que se llama redundante o redundant, que es este objeto de acá. ¿Qué significa dentro de R el signo de admiración? El signo de admiración dentro de R implica, refiere o involucra en general, básicamente, la exclusión de algunos registros del objeto. Entonces yo quiero que excluya justamente los registros que están coincidiendo con este resultado redundante, ¿no? Y luego lo que pido es el inspect, ¿no? Pido básicamente un inspect del objeto, básicamente para obtener el nuevo resultado ya quitando la redundancia. Entonces, el inspect va a observar el objeto, rules.prune lo que hace es quitar los redundantes con este código. Finalmente, si lo corremos, lo que vamos a obtener en este resultado es ya no 12 reglas, sino que lo que deberíamos encontrar deberían ser solamente 8, ¿no? Y en las 8, todas aquellas que tenían ese comportamiento de que una primera incluía a una segunda que aparecía ya han sido retiradas, ¿correcto? Lo inverso está bien, o sea, que aparezca una regla detallada y luego que aparezca una regla más general, no es redundancia porque la redundancia es que una regla general luego muestre un detalle. Si primero aparece un detalle y luego una general, eso no es redundante, ¿no? Porque si de un caso específico al caso general. La redundancia es que del caso general luego mencionen un específico. Por eso es que los que salieron fueron el 1, el 2, el 7 y el 8 en el planteamiento anterior, ¿ya? Dado esto, tengo ya algo que podría utilizar. Para cerrar y para terminar, si ustedes básicamente lo observan, notarán también algo, ¿no? Si ustedes lo observan, van a notar de que en el resultado que están obteniendo hay combinaciones que igual siguen sin salir, ¿no? Por ejemplo, veo, los niños de segunda clase sobreviven, las mujeres de primera clase sobreviven, las mujeres de segunda clase sobreviven, las mujeres de tripulación sobreviven, los hombres adultos de segunda clase se mueren, en general los hombres de segunda clase mueren, los hombres adultos de tercera clase mueren, en general hay una propensión a que los hombres de tercera clase mueran. Entonces acá me debería llamar la atención de que no aparecen los niños de primera clase. O sea, si los niños de segunda clase están sobreviviendo, siendo que la primera clase usualmente es prioritaria, me parece raro que los niños de primera clase no sobrevivan, ¿no? O no veo qué pasó, por ejemplo, con las mujeres de tercera clase. No me están diciendo si se murieron o sobrevivieron. Entonces, hay ciertas combinaciones que no están saliendo. Una forma diferente de enfocarlo, dado el objetivo que tengo, es lo que se plantea ahí en la última sección que vamos a revisar, que es la 9.5. En la 9.5 hay un código que se enfoca de una forma un poco distinta, donde vamos a copiar de frente todo este código de acá, ¿ya? Todo el código lo necesitamos. Desde la línea que dice rules hasta la línea que dice inspect rules.sorted, todas estas líneas. Pero antes de que los corran, les voy explicando mientras ustedes van copiando y pegando y les van ajustando. ¿Qué es lo que le estamos diciendo acá al código? Me interesa que tengas en el lado derecho el valor solamente es sobrevivencia positiva, ¿correcto? Sobrevivencia negativa no la considero, porque entiendo que si no está es porque no sobrevivieron, ¿bien? Y a continuación quiero listar todas las combinaciones que involucren a la tripulación no me importa el pasajero, entonces clase, primera, segunda y tercera. Y lo otro que me interesa ver es simplemente adulto o niño. El sexo, por ejemplo, no lo quiero analizar. Entonces, si no quieren encontrar reglas por combinaciones default, de acuerdo a un criterio de filtro mínimo y confianza mínima, pueden pedir combinaciones establecidas entre ciertos valores de las variables del lado X. Y acá, con el objetivo de no colocar ningún tipo de restricción, vean que incluso le están dando un valor de apoyo bastante menor, 0.002. ¿Por qué es esto?
Porque si los niños de segunda clase sobrevivían, la única explicación que le encuentro a que los niños de primera clase no hayan salido reportados es que su apoyo sea aún menor que el que habíamos fijado antes. Entonces lo bajo más para darle oportunidad que aparezca. Si yo corro esto en el código, el resultado va a ser, obviamente ya uniendo el código, quitando los símbolos de más, uniéndolo en una sola línea, quitando el símbolo básicamente de mayor, etc, etc. La idea es que encuentro todas las combinaciones prefijadas de combinación entre esos valores que tienen sobrevivencia positiva y me mide el valor del lift en cada uno de esos casos forzados, ¿no? Yo creo que se me pasó la mano, es así nomás. Ahí y ahí. Resultado de esto corrido en la ventana de consola, todas las combinaciones que pedí, primera, segunda clase y tercera clase, adultos o niños, sobrevivencia positiva, y yo analizo los casos de resultado de acuerdo al lift. ¿Qué es lo que observo? Niños de segunda clase sobreviven. Los niños de primera clase también sobreviven. Es más, la confiabilidad de la regla en términos de lift es igual. ¿Por qué salen reportados primero los niños de segunda clase y no primero los niños de primera clase? Porque hay mayor cantidad de niños en segunda clase. O sea, cuando tiene empates del lift, ordena por el count. Como la cantidad de niños en segunda clase era 24 y la cantidad de niños en primera clase era 6, por eso primero presenta el resultado de segunda clase antes del de la primera. Luego, primera clase adultos sobreviven, ¿correcto? Segunda clase adultos sobreviven también de acuerdo al lift. Tercera clase niños sobreviven de acuerdo al lift. Adultos de tercera clase sí no sobreviven porque no superan el lift de 1. La confianza les daría un porcentaje relativo. Por ejemplo, todos los niños de segunda clase, 1 de confianza, y todos los niños de primera clase sobreviven. El 62% de los adultos de primera clase sobreviven. El 36% de los adultos de segunda clase sobreviven. El 34% de los adultos de los niños de tercera clase sobreviven. El 24% no lo puedo utilizar en los adultos de tercera clase porque no superó el lift de 1. ¿Correcto? Eso me permite explorar el resultado. ¿Bien? Entonces, en verdad el comando es uno solo, es a priori, solamente que lo pueden personalizar dependiendo del tipo de exploración que quieran hacer. Personalizando al lado izquierdo, al lado derecho o jugando con los valores de los indicadores en términos de los filtros de apoyo y de confianza. Y lo otro es que no van a confiar automáticamente en un reporte de resultado que salga, sino que a veces tienen que revisar que el resultado esté ordenado por lift, que el resultado tenga máximo 3 dígitos para que no aparezca la información con demasiados decimales. Y lo último es que tienen que utilizar el código para filtrar redundancia en caso de que ocurra. Eso ya me va a dar un reporte que va a poder ser al menos analizable. Bien, eso es todo. En el documento, por si acaso, hay una sección más que podrían revisar si quieren complementar esto, pero este ya utiliza otro paquete, que es cómo hacer gráficos de reglas de asociación, pero este utiliza otro paquete que se llama ArrusVis, ¿no? No es complicado de revisar, pero si quieren complementarlo, acá encontrarían una serie de gráficos que se pueden hacer, tanto para resumir como para poder generar algunos elementos de inferencia sobre la base del análisis de las reglas. Entonces esto lo podrían tomar como un buen complemento para revisar después de la clase si les interesa profundizar un poco más en el tema. ¿Correcto? Entonces con eso cerramos, no hay más por hoy, ya estamos cerrando la última clase. Temas importantes con respecto al examen. De esta clase en particular, el examen evalúa prácticamente en un 50-50 teoría de la diapositiva y en el otro 50% se enfoca en el cálculo que hicieron con la lista de transacciones, ¿correcto? Cálculos basados en lista de transacciones o con información de probabilidades dadas. Entonces, yo sugeriría que revisen el documento que he colgado en Excel donde está el ejercicio hecho paso a paso porque podrían utilizarlo para repasar. El examen obviamente lo van a dar ustedes en el sistema, marcando opciones. Sería bueno que a la par tengan un Excel abierto para hacer algunos cálculos si lo necesitan, ¿no? Los cálculos son tan sencillos en todos los casos que se podrían hacer incluso con calculadora. Pero en este caso, como el examen le están dando en computadora, sugeriría que trabajen básicamente con el Excel de la mano para poder responder algunos cálculos sencillos de algunas preguntas que sean planteadas. Por lo demás, la distribución de las preguntas
para los temas anteriores ya se los mencioné en la clase pasada. Entonces, los vería el día lunes en el examen, ¿no? Voy a estar igual conectado todo el tiempo en el examen por si hay alguna duda, consulta sobre alguna de las preguntas o si hubiera que hacer alguna rectificación o modificación en el momento, que creo que no debería ocurrir. ¿Bien? Entonces sería todo por hoy.